buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Yo soy María Belén Aramburu y les acompaño con la noticia del día, que es esta. Asusta cuando decís en porcentaje cuándo va a subir, cuánto va a subir, ¿viste? Pero puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Vos las tarifas las tenés congeladas en los últimos 15 años. ¿Qué pasó con los usuarios? Perdieron de referencia cuál es el valor de la energía. ¿Cuánto cuesta realmente producir la electricidad que consumimos en nuestra casa? No se conoce lo que es el cuadro tarifario que va a afectar directamente a los hogares. Es decir, no sabés cuánto vas a pagar en función de lo que es la boleta que te va a llegar a tu casa. A partir del lunes, al 1 de febrero, vas a pagar 770 pesos de precio no subsidiado. Ese es el precio que fijó el gobierno. ¿Hasta qué punto el Estado tiene que seguir subsidiándolo cuando es evidente que, por lo menos con ese mecanismo, no logró generar un mejor servicio? Claudia, ¿por qué no quisiste declarar en el día de ayer? Claudia, ¿tenés para decir algo de tus hijos? Estas voces y estos trastornos que dicen que ella padece, lo dice el marido. Ella me lo ha negado en todo momento. Me dice, yo no escucho nada. Me ha llegado un informe en donde hace un síndrome delirante alucinatorio con temática mística y mágica y con interceptaciones y actos de obediencia a la temática delirante. Por suerte, el Zika, chikungunya y dengue son transmitidos por el mismo mosquito. Quiere decir que si uno va a combatir el mosquito para el dengue, también lo combate para el Zika y chikungunya. Que el Zika es muy leve, entonces a veces puede pasar desapercibido y eso es un problema, porque uno cree que no se enfermó de dengue y puede enfermarse. El primer tema del día tiene que ver con las tarifas. Si sabemos que vos estás preocupado o preocupada porque no sabés cuánto te va a venir en concepto de tarifa de la luz que usás en tu casa. No es toda la electricidad, los electrodomésticos, y querrás ahorrar también. Y queremos saber, digamos, cómo ahorrar. Pero lo cierto es que se establece un precio único en todo el territorio nacional y que es estacional. ¿Qué significa esto? Que a partir del 1 de febrero hasta el 30 de abril vamos a tener una tarifa. Después en mayo se reunirán de nuevo y acordarán nuevas tarifas. Ya el gobierno ha establecido que Edenor y Edesur, como distribuidoras de energía eléctrica, tienen que establecer un cuadro tarifario que se va a dar a conocer mañana. ¿A cuánto pueden ascender las tarifas, Nicolás Gandini? Buenas noches, bienvenido. Belén, buenas noches, ¿cómo te va? A ver, es una primera pregunta que hay que hacerle a Juan José Aranguren, que mañana a las 5 de la tarde finalmente va a dar una conferencia de prensa, calculamos rodeado de Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y también quizás de Alfonso Pratgay, ministro de Hacienda, para empezar a dilucidar en cuánto va a aumentar concretamente la tarifa de electricidad. Existe mayor, obviamente, incertidumbre con relación a lo que va a pasar en la capital federal y en el conurbano, porque las tarifas están congeladas desde hace 15 años. No es lo mismo en el interior del país, donde ha habido un aumento progresivo de las tarifas. Claro, ese punto hay que tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Porque nosotros hablamos de aumento de tarifas y se basa esa resolución del Ministerio en una situación que tiene que ver con un ajuste que va entre el costo real y las tarifas que dicen las empresas que no se han venido actualizando, vos decís, hace 15 años. Eso para Edenor y Edesur. ¿Por qué para Edenor y Edesur? Porque son las distribuidoras que permanecen bajo la órbita del gobierno nacional. Sí. Las distribuidoras de Córdoba, el EPE, el EPEC de Santa Fe, dependen de cada gobernación provincial que ha ido aumentando en línea con la inflación, con el aumento del costo de vida, con el aumento de los costos operativos y demás. Acá se genera una mayor expectativa porque va a ser la primera vez en 15 años que Edenor y Edesur actualizan sus tarifas. De hecho, lo hablamos el otro día, hay como una cuestión cultural en la ciudad de Buenos Aires que el peso de la tarifa en el costo de vida de las personas ha ido cayendo y ha perdido quizás relevancia. Bueno, a ver, para poner números en concreto, el costo promedio, el aumento promedio de la tarifa que va a empezar a recibir el 1 de marzo cada usuario residencial en Capital Federal y en el conurbano va a oscilar entre 200 y 300%. Pero promedio, eso es promedio. Yo escuché que en la industria 700%. Bueno, eso es para residencial, por eso yo te decía. Esto es residencial. Residencial 200, 300. Pero va a haber casos residenciales que por los usuarios más chicos residenciales, por ejemplo, una tarifa T1, mire su factura, si es de Edenor o Edesur, T1, R2,
que hoy pagas 40, 50, 60 pesos bimestrales, donde el aumento del costo relativo va a ser más alto. Tu tarifa podrá aumentar un 500%. ¿Por qué? Porque se te va a ir, vos pagás hoy 40, 50 pesos bimestrales. Se te va a ir a una tarifa mensual de alrededor de 150, 200 pesos, que hacen una tarifa equivalente a 400 pesos bimestrales de lo que hoy pagaba 50. Claro, atención entonces, porque la factura que vas a recibir va a ser mensual. Exactamente. Todos los meses vas a pagar en concepto de gasto de energía eléctrica. Antes lo pagabas cada 2 meses, era bimestral. Exactamente. Va a llegar todos los meses una factura. ¿Trajiste tu factura de 30 pesos? No la traje porque no la encontré concretamente. Bueno, seguramente vos, Nicolás, tenías el subsidio, ya te lo van a sacar a yo vos, tenía un porque subsidio, no de sos ni hecho, jubilado, ni pensionado, ni estás en el monotributo social, ni tenés un certificado de discapacidad, que esto también lo contempla. Para los beneficiarios de planes sociales, ellos también van a recibir subsidios. Exactamente. ¿No es cierto? O sea, hay algunos que están exceptuados respecto a estos aumentos tarifarios. A ver. Sí. Tenemos unas placas que Exactamente. las podemos ir poniendo. A ver, ¿cuánta electricidad consumimos? A ver, una heladera residencial, fiabilidad del 54%, consumo encendido por hora 250, ¿no? Eso quiere decir 250 kilos. A ver, pongamos un poco el contexto. Sí. Hoy se presentó qué va a ser la tarifa social. La tarifa social, como explicabas vos recién, va a beneficiar a aquellas personas jubilatorias que cobren hasta 2 haberes de jubilatorios mínimos. Esto es algo así como 8.000 pesos. O las personas que estén en relación de dependencia que cobren 2 salarios mínimos vitales y móviles, es decir, 12.000 pesos. Claro. O menos. Sí. Ahora, y también aquellas personas que sean beneficiarias de planes sociales, aquellas personas que estén inscritas en el régimen de servicio doméstico y también aquellos que tengan un certificado de discapacidad. Hay una serie de excepciones, que ahí está la polémica, en un ratito si querés lo vemos, que tiene que ver que si vos tenés más de una casa, es decir, tenés 2 casas, estás afuera de el beneficio de la tarifa social, por más que ganes menos de 12.000 pesos. Sí. Si vos tenés un auto, y esto me parece a mí de lo más polémico, o en todo caso hay que ver cómo se instrumenta, si vos tenés un auto que no supera los 15 años de antigüedad, es decir, tenés un modelo 2003 en tu casa, por más que ganes menos de 12.000 pesos, no vas a cobrar la tarifa social, no vas a poder estar encuadrado dentro de la órbita de la tarifa social. Sí. La tarifa social, para que la gente lo entienda... Y embarcaciones de lujo, ¿no? Bueno, Claro. claramente, embarcaciones Sí, de lujo, desde eso ya. está fuera de discusión. Sí, por supuesto. A ver, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que tengan tarifa social y aquellos que vayan a la tarifa del aumento tarifario que se va a explicar mañana? Vos vas a dejar de pagar tus primeros 150 kilovatios por mes que consumas. Por eso recién hablábamos un poco de cuánto consume cada artefacto, que ahora si querés lo retomamos. Y luego de los 150 kilovatios que consumís, empezás a pagar una tarifa mucho menor, si se quiere. O sea, de 30 pesos. El tema es cómo ahorrar, porque ahora el puré, que no es Sí. el puré, el Exactamente. puré, digamos, se hace puré, digamos, porque ya no lo tenemos más, o sea, que es, digamos, lo que de alguna manera, si vos consumías menos, ¿no es cierto?, Sí. te daban como un beneficio. Te dan un por ese programa de consumo uso menor. responsable de la energía. Exacto. ¿Qué va a pasar? Se llama el Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica. A ver, justamente. algunos datos bien concisos que uno puede ir averiguando con fuentes de gobierno. Sí. El programa de tarifa social va a alcanzar a 800.000 usuarios en el área de EDENOR y de EDESUR. Eso ya está definido. El Ministerio de Desarrollo Social, luego de cruzar base de datos de ANSES, de ANFIP, del propio Ministerio de Energía, ya tiene ese listado con 800.000 usuarios. Vos lo que vas a poder hacer a partir del lunes, o esperemos que las distribuidoras tanto de EDENOR como de EDESUR lo instrumenten lo más rápido posible, es entrar a la página de EDENOR y EDESUR, va a haber un link que te permite incluir tu número de usuario, y te va a decir, te va a saltar si estás alcanzado o no por la tarifa social. Eso ya inmediatamente va a ser así. O sea, hoy uno A consultaba... ver, ¿cómo haces para saber eso? Vos tenés 800.000 usuarios. Pensá que somos en Capital Federal y en Conurbano, este programa se sale de Palermo, somos 5 millones de usuarios. Sí. Hay 800.000, es decir, un 15% que van a estar alcanzados ya directamente por el programa de tarifa social. El Ministerio de Desarrollo Social ya tiene ese listado, lo va a ir pasando, lo va a pasar rápidamente a las empresas distribuidoras. Vos vas a poder meterte a partir de la semana que viene, esperemos que las empresas lo logren hacer, si no va a ser en lo inmediato, a una página, de la página de EDENOR, te va a llevar un link donde vos ingresando tu número de usuario, te fijas en la tarifa arriba, en la factura arriba, te dice tu número de usuario, pones ese número y te dice, ok, usted está alcanzado por el programa de tarifa social, o no está alcanzado. Claro. ¿Qué pasa si vos no estás alcanzado? Hoy una de las empresas me decía, nosotros vamos a incluir ya un sistema virtual para que vos te puedas inscribir, es decir, puedas solicitar al gobierno
que ser alcanzado para el programa de tarifa social. Claro, porque te puede pasar, por ejemplo, que vos decís, no, pero yo tengo que ser alcanzado o alcanzada por la tarifa social. Totalmente. Yo tengo que recibir subsidios y no estoy acá contemplado. Sí. Entonces, ¿cómo haces ese reclamo? Vas a tener que, bueno, esto obviamente implica un sistema y una implementación que es compleja. Sí. Lo que me explican a mí desde una de las empresas es, nosotros queremos facilitarle a la gente para que no empiece a concurrir masivamente a las oficinas comerciales ni a llamar a los call centers. Para facilitarle, lo que vamos a hacer es establecer un mecanismo, un sistema digital, una página web, donde vos puedas iniciar el trámite, obviamente después, esto lo va a explicar seguramente el ministro de Energía, Juan José Aranguren, Sí. vas a tener que dirigirte a algún lugar y presentar toda una serie de documentación para estar alcanzado. Claro. Aranguren lo que dice es, a nivel nacional hay 2 millones de hogares de bajos recursos, de necesidades básicas insatisfechas, que van a seguir pagando una tarifa social que va a estar en torno a lo que está pagando hoy. Claro. ¿Cómo se va a determinar cuáles son esos 2 millones? Yo ya te digo que en Capital Federal hay 800.000 que están definidos. Sí. Entre Norte y de Sur en conjunto. Ya se sabe. Ya se sabe, las empresas lo ven venir, lo que le falta es que le pasen los listados, la implementación en los sistemas operativos y demás. Ahora, vos, es lo que vos explicabas recién, si vos considerás, no, esperá, yo merezco estar alcanzado porque cumplo con los requisitos de gano menos de 12.000 pesos si estoy en relación de dependencia, Claro. o soy un jubilado y gano el equivalente a dos saberes mínimos, menos de 8.000 pesos, o Haces tengo el reclamo. tengo algún integrante Sí. familiar que tiene un certificado de discapacidad, yo lo merezco, estoy alcanzado por eso, bueno, Sí. lo podés iniciar el trámite, lo vas a tener que... Claro, como un reclamo, digamos, y tener Exactamente. seguimiento. A ver, si ustedes quieren, por supuesto, participar a través de las redes sociales de C5N, bienvenidos desde ya, porque además nuestro programa tiene el nombre de un hashtag que es numeral la noticia del día. Siempre les ofrezco mi Twitter personal, que es @mbelenaarmburu. No quiere decir que voy a canalizar cada una de las preguntas, pero puedo ver una tendencia respecto de lo que a ustedes no les queda claro de este tema, ¿sí? Acá tenemos algunas placas ilustrativas. Por ejemplo, hogar que pagaba 60 pesos por bimestre, pagará 240 pesos con el mismo nivel de consumo. Atención, 4 veces más, Nicolás. Y De claramente, 60 pasamos a 240 ese es un aumento del pesos. 300%. Yo te diría 240, o sea, sería, lo tengo que dividir por 2, o sea, 120 por mes. claramente. Porque vos pagabas- decís que es el mismo nivel de consumo que era por bimestre. Yo te diría que ese es un aumento Sí. promedio, digamos. Si uno cuando habla con fuentes de gobierno, fuentes Sí. del sector privado, te dicen, y bueno, el aumento promedio va a estar en torno entre el 200 y el 300%, con lo cual si vos pagabas 30 pesos mensuales, es decir, 60 bimestrales, lo dividimos por 2, te da 30 pesos mensuales. Lo multiplicás por un 300%, Sí. te va a dar 120 por 2, 240. Lo que pasa es que lo que te va a pasar, y esto también la gente tiene que saberlo, es que hay usuarios que por ahí pagaban 30 pesos bimestrales, como era Sí. mi caso, que el aumento va a ser en términos proporcionales, en términos de porcentaje, mucho más significativo. Claro, no te digamos. ofendas, pero tuyo es Pero el mío- irrisorio, el mío digamos, es el caso de- Palermo. Yo Sí. salí del subsidio, digamos, y no pago como pagas vos. Bueno, pago yo bastante. quise salir del subsidio Espero varias- que no. ¿Qué te pasó? Pero ¿vos sabés cuánta gente salió del subsidio de la masa total de usuarios? Menos del 2%. Ah, porque era voluntario. No, y no solo porque era voluntario, sino porque el sistema de renuncia en un Sí. momento dejó de funcionar. Yo intenté salir 3 veces del sistema de subsidio ¿Y y no no te pude. dejó? No lo pude. Mm. O sea, de Claro, verdad. porque para subsidio yo digo un jubilado, un pensionado, el que presenta el certificado de discapacidad, el que Sí. tiene un plan social, digamos, y que es beneficiario del mismo, bueno, y todo lo que contempla ahora, que están inscritos en el monotributo social, o ganar 2 salarios mínimos vitales y móviles o menos que eso, digamos, aquellos sí son contemplados para tener un subsidio. Ahora, yo tengo una O pregunta. sea, vos me dijiste el 2% nada más. El de los que renunciaron voluntariamente al subsidio, sí. fue Pero menos después del te 2%. acordás que iban a sacar del subsidio a todos en cuanto a una contemplación No. que se iba a hacer entre el cruzamiento de datos. Claramente se iba, cuando el gobierno anterior propuso la idea de avanzar en una sintonía fina, de reducir el subsidio a aquel que tenía un poder adquisitivo suficiente, eso quedó medio trunco, quedó a mitad de camino. Con lo cual, no se hizo. hay sectores de Palermo, de Belgrano, de San Isidro, de Que siguen distintos- pagando como vos, ponele. que siguen pagando como yo, y otros que pagan sin subsidio como vos. Sin y pagan subsidio hay mucho una más caro. enorme diferencia. Lo que pasa es que en el Sí. medio también tenés una serie de aspectos dentro de la tarifa que terminan siendo discrecionales. Por ejemplo, el programa de uso responsable de energía, el PURE, Sí. terminaba El PURE. generando muchas diferencias entre incluso departamentos dentro del mismo edificio, porque lo que generaba era que si yo había ahorrado más que el año Sí. anterior, tenía un enorme beneficio, y si aquel, por ejemplo, alguien se había mudado a un edificio nuevo y tenía familia y el anterior no, te generaba un aumento muy grande porque te comparaba con el año anterior. Por eso yo creo que han decidido, bueno... Ahora todo no lo- te van a comparar con el Ahora- consumo del año anterior. Después me lo contestás, porque Perfecto. tenemos, a ver, otra placa. A ver, hogar que pagaba 130 pesos por bimestre, ¿desembolsará 520 pesos
con el mismo consumo de 2015. O sea, lo que tengo que hacer es dividir a los 520 por 2, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. A ver. Porque ahora se paga por mes. Esto para mañana... Pero mira lo que es, de 130 pasas a 520. Está bien. A ver, ¿cuál es el Casi contexto de 400 esto? pesos Para que la más. gente lo entienda. Dice, Sí. che, pará, me está aumentando mucho la energía. Acá lo que pasó es que el costo real de la energía, sobre todo en la capital federal y el conurbano, no así en el interior, quedó muy desfasado. Es decir, nosotros los porteños pagamos por la energía algo muy pequeño con relación a cuál es el costo real. Para bancar el costo real, el Estado tiene que desembolsar enorme cantidad de subsidios. Sí. En el caso del sector eléctrico, el año pasado fueron cerca de 70.000 millones de pesos. Sí. Entonces, la pregunta que se hace el gobierno actual, y se hacen muchos economistas también, es, ¿vale la pena seguir subsidiando, seguir gastando tamaña cantidad de recursos fiscales del Estado para subsidiar a personas que hoy ya pagan mucho más caro otros servicios de cable, de telefonía celular? Esa es la discusión de fondo. No, lo entiendo. Pero también, como te decía vos ayer y a Julián Guarino, que ha habido desinversión frente a un crecimiento de la demanda. A ver qué opinan Silvana Alonso, abogada especializada en consumo, y Pedro Bucetti, titular de DEUCO, que es Defensa de Usuarios y Consumidores. Buenas noches a los dos, ¿cómo les va? ¿Y qué va a pasar con los usuarios? ¿Cuál va a ser el impacto de las tarifas en su bolsillo? Bueno, creo que el lunes muchos de los usuarios, como decían, va a haber estos listados, estos famosos listados de gente que aparecerá y otra gente que considera que debería estar en estas excepciones y no lo va a estar. Creo que a partir de la semana que viene va a haber mucho caminar de los usuarios y va a haber mucha preocupación. Lamentablemente me parece que una vez más hay mucha desinformación, la gente no sabe cuál va a ser específicamente su factura, cuánto es el aumento, hay como mucha expectativa y también esta información a cuentagotas, que puede ser que haya razones para hacerlo y no digo que no, pero la preocupación de la gente es mucha porque no es lo único que está aumentando, los aumentos hay en muchos rubros y convengamos que febrero también es un aumento que las familias con hijos también se encuentran en la complicación que vienen también los aumentos en todo lo que tiene que ver con la canasta escolar, con los colegios y demás, todos los rubros que vienen atados a el comienzo de clases, con lo cual me parece que hay mucha preocupación en lo que es el presupuesto familiar para la vida cotidiana. Pedro, ¿cuál va a ser el impacto en el bolsillo de los usuarios? Bueno, coincidiendo con Silvana, hay que analizar este aumento de tarifa en el contexto de la devaluación de la moneda que se produjo en el mes pasado y que ha tenido un fuerte impacto en los precios que pagamos todos los argentinos. Se está hablando en este momento del aumento de la carne, más del 50%, los lácteos también alrededor del 50%, los medicamentos un 20, un 30, hasta un 60%. Esto ha sido reflejado por el índice de precio al consumidor de la ciudad de Buenos Aires. La provincia de San Luis estimó 6,5 de inflación y en este contexto de aumentos generalizados de los productos que consumimos los argentinos, nosotros creemos que este tarifazo, como bien se cataloga en el Zócalo, va a afectar seriamente a miles de argentinos. Y por otra parte, lo que queremos señalar es que como no va a ser el único aumento de tarifas que se va a plantear durante el año, lo que nosotros estamos pidiéndole al Gobierno Nacional es que se convoque a audiencias públicas, que es lo que establece el marco regulatorio de la energía eléctrica, el marco regulatorio del gas natural. En primer lugar, para discutir los porcentajes que se han aplicado de los aumentos de tarifas, pero también para discutir otras cosas. Otras cosas tales como, por ejemplo, durante la semana pasada, 800.000 usuarios se quedaron sin energía eléctrica durante 48 horas. ¿Qué va a pasar entre el con 28, ellos? ¿Se los va a compensar? ¿Qué van a hacer? Bueno, entre el 28 y el 31 de diciembre también hubo cortes que duraron 4 días. Sí. ¿Qué pasa con los usuarios que tienen pérdidas económicas, que tienen daño moral? Lo que nosotros planteamos, y para discutir en esa audiencia pública, ya que no lo hemos podido discutir con las autoridades que están tomando esta medida, es que haya y se establezca sanciones permanentes para los
concesionarios que no cumplan con las obligaciones contractuales, como se hizo a principios del año 2014, que se sancionó a las empresas con compensaciones económicas que lamentablemente solo fueron pagadas por una de las dos empresas. A ver, este caso si seamos más breves, así todos podemos participar. A ver, Ivana Rodríguez, te pregunto a vos, Silvana, dice, aclara los sectores que se benefician con un descuento o subsidio. Tengo 3 chicos, cobro 7.500 por mes. ¿Me corresponde? Debería corresponderle, pero acá hay que hacer la salvedad y que me parece que hay como una hasta discriminación, se podría decir, porque estamos hablando que le corresponde si está en relación de dependencia, porque si gana menos de 12.000 bruto, que hay que tener en cuenta eso, no es lo que te queda de bolsillo, sino es 12.000 en bruto. Estamos hablando de mucho menos. Si ella está en relación de dependencia, le correspondería estar en tarifa social y debería estar en estos supuestos listados que aparecerían en los próximos días. Ahora, si es monotributista, ¿qué pasa? No pasa nada. Si es monotributista social, está contemplado en los subsidios. Pero si no sos monotributista social, sos un monotributista y ganás lo mismo y tenés varios chicos a cargo. Hay familias, acá además convengamos que se trata de proteger, por lo que se dice en las resoluciones, se protege a los sectores más vulnerables. Hay que tener en cuenta también que muchas veces los sectores vulnerables también viven varias familias dentro de una misma vivienda. Claro. Con lo cual, a veces esos son los más perjudicados porque la factura viene como comercial, es decir, que no podría estar alcanzado por estas excepciones, y a veces también, como son tantas personas, consumen mucha más electricidad que si fueran familias separadas en distintos se entiende, domicilios. digamos, en un mismo inmueble. Sí, por eso me parece que hay muchas excepciones. Eso debe estar contemplado en el último censo. Déjame agregarte algo más sobre este punto. Hay muchísimas viviendas con sectores que son sectores humildes y de bajos recursos que no están alcanzados por el tendido de gas natural. No están alcanzados porque las distribuidoras no han llevado los caños hasta ese lugar. Con lo cual están obligados a estar electrificados. Desde tener una bomba que te saque agua para tomarla, desde tener calefacción en invierno, una casa íntegramente con electricidad. Hay incluso muchísimos edificios construidos en Capital Federal que están solamente eléctricos, que la verdad el titular o la persona que viva en ese departamento va a tener un aumento muy significativo. Un tema que está pasando ahora y que ya hay mucha preocupación. ¿Cuál, Nicolás? Hay muchas tarifas, muchas facturas que no están a nombre de la persona que vive en ese... ¿Y eso es un problema? Es un problema claramente, porque si vos vivís en un lugar donde el titular es otro y vos consideras que tenés que estar alcanzado por la tarifa social, vas a tener que hacer el cambio de titularidad. Ah, bueno, eso sí, cambiás la titularidad. Para hacerlo, probablemente también, esto que te comentaba antes, las empresas establezcan una página web donde puedas hacer el trámite más sencillo, así no tenés que ir directamente a la oficina comercial o directamente llamar por teléfono. Eso está por instrumentarse. Un tema que decía Pedro recién y que va a generar mucha polémica, incluso puede ser un aspecto judicializable. ¿Cuál? Él pedía una audiencia pública. Sí, porque las audiencias públicas no están por el tema de servicios. Sí, pero lo que te dice el gobierno es, como retoma hay un pequeño manejo acá. Lo de la resolución. Una pequeña chicana, digamos. Hay una chicana, exactamente. Una chicana. Bueno, por eso te digo que va a ser discutible. ¿La resolución del 2011? Pero eso lo va a resolver la justicia. Esperemos que lo resuelva favorablemente a los usuarios. Pero expliquémosle a la gente. Acá en 2006 hubo un inicio para aumentar las tarifas de electricidad en Capital Federal y conurbano. De antes. En 2006, entonces la UNIREN, que era la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos, convocó audiencias públicas que se hicieron en aquellos que saben, en una oficina en Edesur, en La Matanza, donde concurrieron las asociaciones de consumidores y demás, y eso fue homologado por el Congreso Nacional. Lo que pasa es que finalmente el Poder Ejecutivo no tomó la decisión de dejar congelado eso y el aumento no se concretó. Lo que está diciendo ahora el gobierno de Mauricio Macri es: yo me estoy subiendo sobre ese proceso que se realizó hace 10 años, que ya está aprobado por el Congreso, que ya se realizó la audiencia pública y que ya estableció, y esto es importante explicarlo, el procedimiento por el cual se va a producir el aumento tarifario. ¿Qué es el procedimiento? Le agrego algo a lo que dice... No van a convocar audiencia pública, el gobierno no va a convocar. Le agrego algo a lo que dice el compañero. En el año 2005, cuando se realizaron estas audiencias públicas, lo que se discutía en aquel momento era un aumento de tarifa del 15%. Claro. Se hablaba de la revisión tarifaria integral, se hablaba de los mayores costos que después se aplicó y otros temas más. Ahora, el gobierno nacional quiere dar por sentada que hubo una audiencia pública que trata este aumento que se aplica mañana
teniendo en cuenta la audiencia pública del año 2005. Realmente resulta insostenible ese argumento para decirle hoy al usuario que va a tener un aumento de promedio del 350%. Hay sectores, como el sector que consume entre 300 y 1000 kilovatios bimestrales, el aumento va a ser del 550%, y eso es el 50% de los usuarios residenciales. Bueno, con ese justificativo, el Gobierno Nacional no convoca audiencia pública. Y como decíamos recién, es el primer aumento. El segundo aumento tiene que ver con las tarifas de gas natural, que ya aumentaron en 2014 y 2015 entre el 60 y el 170%. ¿Por qué pedimos la audiencia pública para la energía eléctrica? Porque también la vamos a pedir para el gas natural. Por supuesto, el lunes estamos en la justicia presentándonos para que se convoque audiencia pública. Lo que dice la ley, el marco regulatorio eléctrico y el marco regulatorio de gas natural dice que antes de un cambio tarifario tiene que haber audiencia pública. El gobierno lo que te va a decir es, cuando vos le consultes, es acá ya se realizaron audiencias públicas, que lo que se determinó fue la fórmula para determinar el aumento. Obviamente no es lo mismo de hace 10 años atrás, los precios y los porcentajes han cambiado, pero ellos dicen que la fórmula para aumentar la tarifa, que multiplica el precio estacional, esto que explicábamos el otro día a la gente. Si usted agarra su factura de electricidad, tiene 3 grandes componentes. El precio de la energía mayorista, el valor agregado de distribución, que es el cargo, es la plata que cobra la distribuidora, y los impuestos proporcionales a esos 2 cargos anteriores. Lo que dice el Gobierno Nacional es que las audiencias públicas que ya se realizaron y que fueron homologadas por el Congreso de la Nación, ya establecieron la fórmula, que de hecho circuló hoy en las redes sociales, aquel que le tenga ganas de buscarlo y tenga Twitter, búsquela. Es una fórmula muy compleja para determinar el aumento. Obviamente no, los números son totalmente distintos porque pasaron 10 años y en Argentina hubo mucha inflación. Entonces, pero el argumento del gobierno, y yo coincido con que es bastante polémico, por eso me imagino que la justicia va a tener que determinar esto, si es legal o no es legal, hay una audiencia pública que ya aprobó esto. Hay un expediente que ya existe, que es del año 2005-2006, y que yo me estoy montando 10 años después a ese procedimiento ya iniciado. Claro. La verdad que, bueno, no sé, quiere decir que habría un procedimiento que nunca tendría audiencia pública, nunca podríamos debatir los usuarios estos temas. Digo, entre los temas que planteamos está este tema de las sanciones a las distribuidoras cuando incumplen sus contratos. ¿Cuántos daños hemos tenido nosotros los usuarios desde 2012 hasta la fecha? 2012, 2013, 2014, 2015. Nunca hubo, salvo una vez, una sanción que revirtiera a los usuarios. Pedro, eso no está contemplado por el Gobierno Nacional. Pedro, si ustedes van a la justicia podría llegar a frenar los aumentos de tarifas? Mire, nosotros tenemos un antecedente del año 2002, cuando en aquel momento el gobierno del doctor Duhalde dispuso un aumento de tarifa de energía eléctrica y de gas natural, y 5 asociaciones de usuarios, junto con la entonces defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Alicia Oliveira, fuimos a la justicia y la justicia determinó que no se podían cobrar esos aumentos. Esperemos que en este momento suceda algo parecido, porque no estamos planteando la posibilidad de discutir una modificación tarifaria. Lo que estamos planteando que tiene que haber gradualismo. Se habló reiteradamente de un gradualismo en el aumento de tarifa. No se puede provocar un shock ahora en la energía eléctrica y dentro de un mes, porque en marzo se está planteando un aumento de tarifa del gas también del 350% promedio. Y esto, sumado al aumento que se produjo en 2014 y 2015, de entre un 60 y un 170%, va a ser realmente explosivo. La gente no va a poder pagar las tarifas. Hoy sacábamos la cuenta, una tarifa que un usuario que pagaba 50 pesos de gas va a terminar pagando 350 pesos. Y así vayamos viendo las escalas. Sucesivamente. A ver, Silvana, ¿cómo hacemos para ahorrar energía eléctrica? Mirá, yo la verdad es que también cuando se plantean estos mecanismos de ahorro de energía de un año a otro, la realidad es que una familia también puede ir ahorrando de un año para otro, pero no puede todos los años bajar su promedio en un 20%. Pero eso cambió, Silvia. Eso cambió. Este año te comparan contra 2015. Antes, en la resolución del gas, lo que hacían era compararte contra el año anterior. Ahora lo que hicieron es, te establecen tu base es 2015. Vos siempre te comparás contra 2015, no es que año a año va cambiando. Siempre. Claro, lo que pasa es que
Claro, en por una este familia... año, no para el año 2017. No, en teoría va a ser siempre 2015. Bueno, no se sabe, pero Bueno, eso es lo que esperemos digo. que esté la El resolución. incumplimiento, yo creo que también el incumplimiento, más allá de las audiencias públicas que deben realizarse, el incumplimiento mayor también está en el deber de información. No puede ser que los consumidores estemos a la deriva sin saber si va a ser un 300, un 400, te lo tienen que avisar, no te lo pueden, no te puedes enterar, por más que la tarifa sea un taxi, 2 taxis, no sé cuál era acá sí, la manera. 2 pizzas. Sí, 2 pizzas, ahora son 2 viajes en taxi, creo. Pero bueno, el modo de compararlo quizás sea ese para él. Pero uno tiene que pensar en toda la gente. El grueso de la gente no va a tomar taxi ni se va a comer una pizza, sino que lo que hay que pensar es que las familias necesitamos poder tener información para poder saber en qué podemos gastar y en qué no, y cómo ahorrar también, porque me parece que también acá un incumplimiento grande a todas las leyes y toda la normativa, desde la Constitución Nacional para abajo, el mayor incumplimiento está en que hay una indefensión, porque no sabemos. Entonces, se tiene que informar debidamente, se tiene que educar. No puede ser que no haya una educación para el consumo, decimos, para consumidores. Claro, que tendríamos que ya tener, como hemos tenido campañas de todo tipo, tener por todos lados diciendo, bueno, ¿querés ahorrar? Podés hacer esto. Eso lo vamos a hacer otro día. Muchas gracias a todos. Nicolás, para sacar una conclusión. Mañana se va a conocer el cuadro mañana, tarifario, aquellos ¿no? que tengan ganas de levantarse temprano, en el boletín oficial se deberían presentar los nuevos cuadros tarifarios, donde concretamente, por primera vez, uno pueda decir, comparar un cuadro del cuadro vigente hoy y el cuadro vigente a partir del 1 de febrero, y sí decir, bueno, yo pagaba esto, voy a pagar esto, ahí sí sacar los porcentajes concretos de cuál va a ser cada aumento precisa en cada categoría. Comparto con lo que decía Silvina, a las 5 de la tarde va a haber una conferencia de prensa de Juan José Aranguren para explicar en detalle, yo espero que sea una conferencia bastante amplia, donde se le pueda preguntar todo tipo de preguntas y ahondar en la cuestión, porque la verdad que es súper compleja. Lo que te dice el gobierno es, no hicimos todos juntos, es decir, por eso esto es una novela por entregas, donde ayer tuvimos precio de la energía mayorista, hoy tuvimos tarifa social, mañana tenemos realmente los cuadros tarifarios. Lo que te dicen es que por un tema administrativo del Estado no se podía hacer todo junto. La Secretaría de Energía tenía que comunicarle al ENRE, que es el ente regulador, para que mañana sí de los nuevos cuadros tarifarios. La verdad que genera una situación bastante compleja desde el espacio comunicacional, porque genera mucha duda, mucha incertidumbre, mucha especulación sobre qué va a pasar. Esperemos que mañana sea el punto final y esté clarísimo mañana el cuadro tarifario, a partir del lunes qué es lo que va a pasar. Un agregado más. Porque nada ya más. tengo que terminar este tema, tengo que pasar a otro. Muy bien, no, el tema es así. Este régimen dura 3 meses. Sí. El 1 de mayo puede haber una nueva modificación de tarifas. Eso y en la resolución número 7, que publicó el Ministerio en el día de hoy, ordena al ENRE que se haga la revisión tarifaria integral antes del 31 de diciembre de 2016. Con lo cual, está previsto otro aumento de tarifas antes de fin de año. Sí, eso se estableció un Este es un precio tema único en todo preocupante el para territorio todos. nacional que es estacional hasta el 30 de abril. Muchísimas gracias a todos. Pasamos a otro